Buenas, buenas. Bueno, esta va a ser la continuación de Introducción a Node.js. Eh, en el capítulo anterior vimos cómo crear un servidor muy básico que por el momento lo único que hace es devuelve un objeto de usuario cuando vas a barra usuario y un objeto de artículo cuando vas a barra artículos. Solamente para demostrar cómo es el setup de Express en este caso. Entonces si yo voy a usuarios, voy a devolver... tengo que levantar el servidor primero. Me devuelve el usuario. Si yo voy a artículos, me devuelve el artículo. Ahora lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo devolver páginas HTML, que es lo que básicamente hacemos todo el tiempo en el mundo del desarrollo web. Para eso hay varias maneras de hacerlo. La primera que vamos a ver es hay un método mágico que nos ofrece Express en el objeto response, que es el siguiente. Vamos a hacer una nueva ruta que sea barra home. Y esto va obviamente a hacer todo lo que ya sabemos. De hecho voy a copiar esto directamente. Vamos a hacer home. Y en vez de usar res.send o res.json, vamos a usar res.sendFile. Esto lo que nos permite es enviar un archivo en cuestión. Entonces vamos a crear ese archivo, vamos a crear una carpeta llamada HTML y vamos a crear ahí un home.html que va a ser un archivo HTML muy sencillo. Voy a decir home, nada más y nada menos. Entonces yo para mandar un archivo tengo que pasarle la ruta del archivo que quiero enviar. Entonces en este caso sería algo así como punto barra, porque estamos acá en server, ¿no? Entonces punto barra HTML barra home.html. Pero esto no va a andar y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir a home. Y me dice acá que el path tiene que ser absoluto o especificar el root en sendFile. Y esto es porque no sabe exactamente a dónde le estamos queriendo pegar. Porque no sabe a qué directorio le estamos queriendo pegar, porque no declaramos cuál es el root para que escuche Express. Entonces una manera de solventar este problema es usando una variable global que se llama dirname, que viene con node. Vamos a ver qué tenemos acá, es _dirname. Y vamos a ver que esto nos tira el nombre del directorio donde está ubicado el archivo en cuestión. Es decir, serverjs está ubicado en users, asus desktop, la carpeta de esta Node.js. Entonces usando esta misma constante podemos simplemente decirle, bueno, tráeme el directorio actual más barra HTML. Si ahora F5, vemos que nos devuelve el home porque sabe exactamente a dónde, digamos, al directorio entero, a la ruta completa a la que le queremos pegar. En este caso sería el root del proyecto más barra HTML más barra home HTML. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, esta no es la manera ideal porque puede haber ciertos conflictos, porque yo por ejemplo acá estoy poniendo manualmente las barras y por ejemplo en Windows puede que sean barras frontales, pero en Linux puede que sean barras invertidas. Entonces para eso Node nos provee de una librería, de un módulo que se llama Path, que es muy útil, que tiene una función que es join. La función es vamos a copiar acá, es path.join, y lo que hace esto es recibe una cantidad infinita de parámetros y lo que va a hacer es básicamente armar la ruta de acuerdo a lo que el sistema operativo, de acuerdo a cómo la formatee el sistema operativo, y eso nos va a garantizar de que todo esto va a estar bien. Entonces vamos a pasarle el primer parámetro que va a ser el dirname, el segundo parámetro va a ser HTML y el tercer parámetro va a ser el nombre del archivo. Home.html. Entonces de esta manera sabemos que no importa en qué sistema operativo se ejecute este código, esto va a andar bien. Entonces imaginemos que queremos tener otra página como contacto. Si le pongo bien el nombre, esto va a servir, ¿no? HTML.
simplemente acá de vuelta a contacto. Y deberíamos hacer exactamente lo mismo para cada una de las rutas. Entonces esto ya no está tan bueno. Y ahora vamos a ver cuál es una mejor manera de hacerlo. Si yo voy a contacto. Pero imaginemos que nosotros vamos a tener, no sé, decenas de páginas, porque va a ser un sitio muy grande. Hacer esto para cada una de ellas es un poco incordio, por un lado, y además que tiene una desventaja muy grande. Imaginemos que en la página en la home, nosotros queremos, además del HTML, queremos importar un script. Y lo vamos a tener en js barra, vamos a ponerle home.js. Vamos a crear esta carpeta, js. Vamos a crear el archivo home.js. Y solamente para ver qué anda, vamos a decirle esto es home.js. Si yo ahora voy a abrir las herramientas del navegador, si yo ahora aprieto F5, vamos a ver que nos dice get barra js barra home js. Bueno, primero que lo escribí mal, escribí hs, ¿no? Js es esto. Vamos a meter F5 de vuelta. Y vamos a ver que no lo encuentra el archivo, dice 404. Y esto porque si yo voy a, por ejemplo, a localhost 3000 barra js barra main js, vamos a ver que nos dice cannot get js main js. Y eso es porque no declaramos la ruta acá. Entonces, para que esto ande, yo debería crear otra ruta que sea, por ejemplo, js barra main js y que devuelva el archivo js main js. Ahí estoy, digamos, blanqueando esta ruta en Express. Entonces cuando yo venga acá, soy medio boludo. ¿Qué está pasando? Porque se llama home.js, perdón. F5, y ahora sí, vemos que nos trajo el archivo JavaScript, pero tuvimos que declarar la ruta acá específicamente. Y ni hablar de si además de eso tenemos, por ejemplo, un CSS. Vamos a tener el mismo problema. Vamos a crear esta carpetita. Solamente para chequear que ande. Yo aprieto F5. Vamos a ver que básicamente no lo encuentra. Y ahora vamos a ver por qué el error está formateado de esta manera. Pero si yo de vuelta blanqueo la ruta acá y hago CSS, le pongo style, esto debería andar. Entonces, esto ya, como vemos, es un incordio, porque por ejemplo para crear una sola página web que tiene un archivo JavaScript y un archivo de estilos, tenemos que crear 3 rutas. Y hay una manera mucho más fácil de hacer todo esto, que es, vamos a ver a continuación. Voy a borrar todo esto. Vamos a conservar estas páginas que hicimos, pero Express tiene algo que es muy interesante, que es la capacidad de definir un directorio público o estático. Y esto es decirle, bueno, cuando alguien quiera un recurso que esté dentro de este directorio que yo declaro como público o estático, no es necesario que lo autorice declarando las rutas, sino que cualquier recurso que uno ponga en este directorio va a ser accesible por cualquier persona, básicamente. Con lo cual, obviamente, hay que tener cierto cuidado de qué cosas ponemos en ese directorio, pero todo lo que es HTML, JavaScript y CSS, por naturaleza es público, porque es algo que el cliente va a necesitar para mostrar la página en cuestión. Entonces, la manera de declarar un directorio público es, usamos app.use, que es el método que usamos para declarar plugins dentro de Express o para incluso setear cuestiones de configuración. Y esto, lo que vamos a, como se define esto, es express.static, y esto recibe un directorio, una ruta, que es la que va a ser considerada pública o estática. Entonces vamos a hacer path join their name, y lo más estándar es ponerle public a este directorio. También le puedes poner static, pero el estándar es ponerle public. Vamos a crear esta carpeta llamada public,
y vamos a meter todo ahí adentro, public, JavaScript, CSS. Los tenemos dentro de public, tenemos los archivos CSS, los archivos JavaScript y los archivos HTML. Entonces yo si quisiera ir a, por ejemplo, barra HTML barra home, ¿qué está pasando acá? A ver, voy a poner pausa un segundo en el video que quiero chequear una cosa. Ah, bueno, esto es porque me olvidé de poner HTML acá. Y vamos a ver un par de cositas más. Acá vemos que no encontró ni el archivo de JavaScript ni el archivo CSS, porque si fijamos lo está buscando en barra HTML barra CSS barra style. Y esto es porque yo acá estoy pidiéndole JavaScript directamente desde el root relativo a dónde está este archivo. Entonces, ya que este archivo está en barra HTML, esto lo va a buscar en barra HTML barra JavaScript. Para eso lo que normalmente se hace es directamente mover los archivos HTML al root del public, que es más o menos la estructura de directorios de una página web estándar. Y esto debería andar. Porque estoy acá no anduvo porque esto tiene que ser correcto. Y ahí vemos que todo funciona correctamente. Y ahora si quiero agregar un nuevo archivo de estilos, por ejemplo un nuevo archivo JavaScript que se llame, no sé, timeout, vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Yo puedo crear acá un archivo timeout, ¿dónde está timeout? Salvo, acá lo incorporé, aplico F5 y vamos a ver que está funcionando correctamente. Y de esta manera además podemos tener en un mismo directorio centralizados todos los recursos que queramos usar a través de, por ejemplo, todas nuestras páginas. Puede haber imágenes, puede estar el logo del sitio, etc. Así que bueno, eso es una manera de generar y devolver archivos HTML desde Node, y después podemos usar este tipo de declaraciones para lo que es la API. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos hacer un login. Vamos a inventar un login así muy sencillo. Vamos a hacerlo directamente desde JavaScript para no hacer todo el formulario y demás. Vamos a hacer acá en este home.js, vamos a imaginar que cada vez que el usuario entra al home va a tratar de hacer un login, que lo vamos a simular acá directamente con JavaScript. Entonces vamos a hacer fetch, que como sabemos fetch recibe una URL, pero como estamos en este servidor directamente vamos a hacer barra login, y vamos a pasarle directamente como parámetro por la URL, que ahora esto lo vamos a ver más adelante, las credenciales, ¿no? Por ejemplo, email va a ser igual a test.com y password va a ser igual a 1, 2, 3, 4. Esto obviamente, esto lo vamos a ver más adelante cómo funciona fetch, pero es solamente para testear que todo esté andando bien. Vamos a hacer ahora estamos en el home, ¿no? Entonces aprieto F5, vamos a ver que no encontró esta ruta login porque obviamente no la declaré. Entonces todo esto lo vamos a borrar. Vamos a dejar una sola ruta que va a ser login. Vamos a apretar F5. Vamos a ver que acá nos devuelve el usuario. Obviamente acá no estamos validando ningún tipo de cuestión. Y acá nos vamos a preguntar, pero ¿cómo puede ser que si yo estoy pegándole a esta ruta con estos parámetros, la encuentra si yo solamente declaré el login? Bueno, porque Express es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que acá empezaron los parámetros de la URL. Y a esos parámetros nosotros podemos acceder. Vamos a hacer console log request, que es el objeto de la request, es decir, acá tenemos toda la información de la request que nos hizo el cliente. En este caso el cliente
nos hizo una request a esta URL con estos parámetros. Entonces podemos acceder a esos parámetros con request.query. Vamos a ver si esto es correcto. Vamos a hacer F5 acá. Y vemos que ya Express nos formateó hermosamente estos parámetros que le pasamos por URL. De esta manera, ¿no? Email, test, password 1234. Entonces nosotros podríamos hacer algo así como if rec.query.email es igual a test.test.com y rec.query.password es igual a 1234. Vamos a hacer res.json, vamos a copiar esto de acá. Y si no, vamos a hacer un .json solamente para mantener cierta consistencia. Vamos a ponerle credenciales inválidas. Entonces yo voy a aplicar F5 acá, vamos a ver que me está devolviendo el usuario correctamente. Vamos a eliminar este timeout porque me molesta un poco. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa si yo en vez de mandarle esta password le mando un 2, 3, 4, 5. Vamos a aplicar F5 y vamos a ver que me dice credenciales inválidas. Entonces acá hay varias cosas que no están bien del todo, porque por ejemplo este tipo de cosas como contraseñas o nombres de usuario generalmente no van en la URL como lo estamos mandando acá porque por cuestiones de seguridad, sino que en realidad se haría un método post y se mandarían estas credenciales en el body del request, porque si estamos usando SSL o HTTPS, este tipo de información viajaría de manera encriptada, entonces sería mucho más seguro. Pero bueno, para la demostración vamos a usarlo de esta manera. Ahora, hay otra manera de manejar los errores que por ahí es la más común, y es setear un estado acorde a la respuesta. En caso de que, por ejemplo, nosotros acá queremos devolver un error o sea, queremos hacerle saber al cliente, en este caso el navegador, que algo salió mal. Entonces, por ejemplo, podemos mandar un status 400, que es como un estándar de la cuestión. Y ahora vemos que nos tiró este error. ¿Ven? Dice bad request. Así que es una manera de manejar los estados. También podemos decirle 200, que es ok, y bueno, va a estar ok. Acá no va a pasar nada. También podemos ponerle 404, que es no encontrado, etc. Pero bueno, esto fue básicamente una pequeña introducción de cómo devolver archivos HTML al cliente, en este caso el navegador, y de alguna manera una pequeña introducción a cómo interactuar con una API. En este caso estamos interactuando con la API de login, que la creamos acá. Y bueno, espero que haya sido útil y nos vemos la próxima.